Abandonó a su esposa el día del parto para estar con su amante meses después. Quedó atónito cuando 4 encapuchados tocaron a su puerta en la lujosa finca de los Montero. Esmeralda, embarazada de 8 meses, se acariciaba suavemente el vientre mientras contemplaba el jardín. Desde el balcón, su rostro enmarcado por una cascada de rizos oscuros irradiaba una bondad que contrastaba con la tensión del estudio. Raúl Montero mantenía una acalorada conversación telefónica. «Kelly, mi amor, ten paciencia. Pronto estaremos juntos», susurró con los ojos brillantes de ambición y culpa. Terminó rápidamente la llamada al oír a su esposa acercarse. «Raúl, querido, ¿con quién estabas hablando?», preguntó Esmeralda con una sonrisa inocente. «Negocios, mi amor, solo negocios», respondió él besándola en la frente. Mientras tanto, en una oscura oficina del centro, don Alfonso Velázquez, el padre de Esmeralda, fruncía el ceño ante la noticia que estaba recibiendo. «No pierdas de vista a Raúl, no confío en él», le ordenó a un hombre de traje oscuro durante la cena de esa noche. Esmeralda discutía con entusiasmo sus planes para la guardería, pensando distraídamente en la maleta escondida en el auto y el boleto de avión que guardaba en su billetera de un café cercano. Kelly, una mujer despampanante de ojos felinos, miró su reloj con impaciencia. «Mañana», se dijo, «mañana comienza nuestra nueva vida». Estaban a punto de entrelazarse de maneras que no habían imaginado, sin saber que el imperio de Velázquez, construido sobre secretos y alianzas peligrosas, estaba al borde de tambalearse. Mientras la noche caía sobre la ciudad, una sombra se movía por los jardines de la mansión Montero. El escenario estaba listo y el juego estaba en marcha. Las piezas comenzaron a moverse en un juego donde el amor, la traición y el poder luchaban por prevalecer. El amanecer trajo un giro inesperado. Esmeralda se despertó jadeante, con las manos agarrando las sábanas de seda. «Raúl, el bebé está por venir», jadeó entre contracciones. Raúl, pálido, ayudó a su esposa a levantarse. Su mente era un torbellino de culpa y temor. En ese momento, su teléfono vibró con un mensaje de Kelly. «¿Dónde estás? El vuelo sale en 3 horas». «En el hospital», respondió ella. Se desató el caos. «Está perdiendo demasiada sangre», gritó una enfermera mientras corrían por el pasillo. Esmeralda, semiconsciente, extendió la mano para tomarla de Raúl, pero él estaba paralizado por la indecisión. Don Alfonso recibió la noticia con el ceño fruncido. «Voy para allá», gruñó al teléfono, «a buscar a ese inútil de Raúl». Mientras tanto, en una sala de espera, Raúl miraba su teléfono, dividido entre Kelly y Esmeralda, su futuro y su deber. Temblando, tomó una decisión que lo cambiaría todo. «Lo siento», susurró y huyó del hospital. En el quirófano, los médicos luchaban por salvar las vidas de ambas. «Está entrando en shock», anunció el cirujano. «Necesitamos más sangre». Don Alfonso irrumpió en el hospital como un huracán. «¿Dónde está mi hija?», preguntó con los ojos encendidos. Fuera de la ciudad, un taxi aceleró hacia el aeropuerto llevando a Raúl y sus sueños de una nueva vida. En el hospital, Esmeralda luchó por su vida y por su bebé, sin darse cuenta de la traición que acababa de sufrir. Su monitor cardíaco pitaba irregularmente, un presagio de los días turbulentos que se avecinaban. El rugido de los motores del avión ahogó sus gritos. Raúl, al lado de Kelly, se sumió en la culpa. Kelly, triunfante, entrelazó los dedos en un gesto victorioso. «Por fin sola, mi amor», susurró mientras las costas del Caribe aparecían en el horizonte. Mientras tanto, la habitación del hospital se llenó de una cacofonía de pitidos y voces alteradas. Esmeralda, pálida como la nieve, yacía inconsciente en la cama de la UCI. Los médicos trabajaban frenéticamente, con el sudor en las cejas, mientras don Alfonso, con el rostro tenso por la furia y la preocupación, caminaba de un lado a otro por la sala de espera. «Juro que me lo vas a pagar», dijo furioso. Raúl, con los puños apretados,
murmuró entre dientes y con los nudillos blancos. En ese momento, María, la mejor amiga de Esmeralda, irrumpió en la habitación, con los ojos hinchados de llorar, buscando respuestas en el rostro sombrío de don Alfonso. ¿Y el bebé?, preguntó con voz temblorosa desde el pasillo. Un hombre de traje oscuro observaba discretamente. Mientras el halcón volaba, Esmeralda se sumergió en un mundo de visiones. Imágenes de su infancia feliz se mezclaban con premoniciones inquietantes. Vio a Raúl alejarse de los bebés que lloraban. Una sombra amenazante se cernía sobre todos ellos. De repente, un grito rompió la tensión. «¡Tenemos pulso!», exclamó una enfermera. La vida de Esmeralda pendía de un hilo, pero ella se aferraba a ella con fuerza. Mientras tanto, en el Caribe, ajenos al drama, Raúl y Kelly brindaban con champán. Sin embargo, una sombra de duda cruzó el rostro de Raúl, como si por un momento sintiera el peso de sus acciones. La noche cayó sobre la ciudad, trayendo una calma engañosa. En las sombras, fuerzas poderosas comenzaron a agitarse, tejiendo una red de intrigas que pronto atraparía a todos. El llanto de dos bebés rompió el silencio de medianoche en el hospital. «Mellizos», anunció el médico con una sonrisa cansada. «Un niño y una niña». Pero la alegría duró poco, ya que Esmeralda permaneció en un coma profundo. Don Alfonso, con el rostro marcado por la preocupación y el cansancio, observaba a sus nietos a través de la ventana de la guardería. «Lo están», dijo una voz desde el otro lado. En una playa privada del Caribe, María, con los ojos enrojecidos por el llanto y el cansancio, rebuscaba entre cosméticos y papeles en el bolso de Esmeralda. Encontró algo que le heló la sangre. Una foto de Raúl besando a una desconocida. Esmeralda susurró: «¿Hasta cuándo?». Mientras tanto, en una playa paradisíaca, Raúl despertó con una sensación de inquietud. El rostro dormido de Kelly a su lado no podía borrar la imagen de Esmeralda que lo acechaba. De pronto, Kelly se incorporó, pálida y nerviosa. Raúl, con voz temblorosa, dijo: «Tengo que decirte algo. Estoy embarazado». La noticia golpeó la conciencia de Raúl como una bomba, mientras trataba de procesar la información de la figura que los observaba a lo lejos, cámara en mano. Los médicos se reunieron alrededor de Esmeralda. «Su condición es estable, pero el coma continúa», informó uno de ellos a don Alfonso. «Los próximos días serán cruciales». Don Alfonso asintió con gravedad y salió a hacer una llamada. Ordenó con voz fría que sintieran el miedo en los huesos, mientras la noche volvía a caer y una tormenta comenzaba a formarse en el horizonte caribeño, presagio de los turbulentos días que se avecinaban. En la habitación del hospital, los monitores de Esmeralda emitían un pitido constante, marcando el ritmo de una vida que se negaba a rendirse. El amanecer trajo un rayo de esperanza. Esmeralda abrió lentamente los ojos en la penumbra de la habitación del hospital. Su mirada inicialmente confusa se llenó de pánico al recordar. «Mi bebé», susurró con voz ronca. María, que había permanecido a su lado toda la noche, se inclinó sobre ella con una sonrisa temblorosa. «Son gemelos, Esmeralda. Tuviste gemelos», dijo con dulzura, pero la alegría en sus ojos se desvaneció cuando Esmeralda agregó: «La realidad la golpeó como una lágrima fría mientras procesaba la traición de su esposo». Murmuró, pero no quería creerlo. En ese momento, don Alfonso entró en la habitación, con su rostro habitualmente impasible, que reflejaba una mezcla de alivio y furia contenida. «Mi niña», dijo, abrazando con cuidado a su hija, y luego con voz profunda agregó: «He tomado medidas. Ese desgraciado pagará por lo que ha hecho». En el Caribe, Raúl despertó sobresaltado. Un misterioso sobre había sido deslizado bajo la puerta de su habitación de hotel. Con manos temblorosas, lo abrió y encontró fotos de él y Kelly junto con una nota que decía: «Disfruta tus últimos momentos de paz». El miedo se apoderó de él, convirtiendo el paraíso tropical
en una jaula dorada. En el hospital, María reunió el coraje para mostrarle a Esmeralda las pruebas de las infidelidades de Raúl. Cada foto y mensaje era como un puñal en el corazón de Esmeralda, pero en lugar de sucumbir a la desesperación, una chispa de determinación se encendió en sus ojos. «No más lágrimas», declaró mientras se preparaba para dormir. «Mis hijos necesitan que sea fuerte». Don Alfonso observaba a su hija con una mezcla de orgullo y preocupación. Sabía que la tormenta que se avecinaba sería feroz, pero también creía en la fuerza de su hija para enfrentarla. Lo que ninguno de los dos sabía era que el destino les deparaba más sorpresas, algunas que cambiarían sus vidas para siempre. Las noticias de las amenazas se extendieron como un reguero de pólvora por el paraíso caribeño. Raúl y Kelly empacaron a toda prisa, el miedo palpable en cada uno de ellos. «Necesitamos regresar a México», insistió Raúl, con el rostro pálido y sudoroso. Mientras tanto, Esmeralda comenzó su lenta recuperación. Una enfermera de ojos bondadosos llamada Lucía entró en la habitación. «Es hora de que conozcas a tus bebés», dijo con una cálida sonrisa. La amabilidad de Lucía conmovió el corazón herido de Esmeralda, y pronto se encontró confiando en ella. En su oficina, don Alfonso recibió noticias inquietantes. «Señor, ha habido una fuga», informó uno de sus hombres. «Alguien ha traicionado nuestros planes de venganza». Los ojos del patriarca se entrecerraron peligrosamente. «Encuéntrenlos», ordenó con voz fría. Decidida a ayudar, María se sumergió en la investigación de la rara condición médica de los gemelos. Sus hallazgos la llevaron a un tratamiento experimental en Suiza, pero el costo era astronómico. ¿Cómo conseguirían el dinero? En el aeropuerto, Raúl y Kelly estaban abordando un vuelo. De regreso en México, el remordimiento comenzó a carcomer a Raúl, mientras Kelly se ponía cada vez más ansiosa. «¿Y si nos están esperando?» «¿Componen placement?», susurró, agarrándole el brazo. De regreso en el hospital, Lucía ayudó a Esmeralda a sostener a sus bebés por primera vez. Su momento fue interrumpido por una llamada urgente del abogado de Esmeralda, quien le informó sobre actividad sospechosa en las cuentas de la familia. Con sus hijos en brazos, Esmeralda decidió iniciar los trámites de divorcio, declarando firmemente: «Quiero proteger a mis hijos de todo esto». Lo que nadie sabía era que Lucía, la gentil enfermera, estaba escondiendo sus propios secretos. Al salir de la habitación, discretamente tomó un teléfono y envió un mensaje enigmático. «La leona ha despertado. El plan sigue en marcha». La noche cayó sobre la ciudad, trayendo consigo la promesa de nuevos desafíos y revelaciones que sacudirían los cimientos de todos los involucrados. La noche envolvió la lujosa residencia de Raúl, y 4 figuras encapuchadas surgieron de las sombras, moviéndose con precisión para rodear la casa, creando una atmósfera de terror que se filtraba por las ventanas. Mientras tanto, en el hospital, Esmeralda, con una determinación renovada, firmó los papeles del divorcio. Su mano temblaba ligeramente, pero su mirada era resuelta. «Es lo mejor para mis hijos», susurró, aunque tenía otros planes. Pálida y sudorosa, Kelly se tambaleó por las puertas de emergencia del mismo hospital, gritando por ayuda mientras se agarraba el estómago. Algo andaba mal con el bebé. Raúl la siguió. Su rostro reflejaba pánico al detenerse al reconocer el lugar, el mismo hospital donde había abandonado a Esmeralda. Fue duro con Lucía, la enfermera, quien rápidamente se dirigió a la llamada de emergencia cuando vio a Kelly. Sus ojos se abrieron de sorpresa y un dejo de reconocimiento. Por un momento, el tiempo pareció congelarse mientras las dos mujeres intercambiaban miradas desde el otro lado del piso. María, en otra parte del hospital, recibió una llamada del detective privado que había contratado. «Señora, he descubierto algo sobre el pasado de Raúl que lo cambiará todo», dijo la voz del otro lado. «Pero no puedo hablar de ello por teléfono. Se lo explicaré en una hora». Don Alfonso, ajeno a los acontecimientos del hospital,
se reunía con sus mercenarios. «Quiero que sufra», ordenó con frialdad, «pero no lo toque todavía». En la sala de urgencias, Raúl se encontró cara a cara con María. El silencio entre ellos estaba cargado de acusaciones no dichas y una tensión palpable. «Ella está aquí, ¿verdad?», preguntó Raúl, con la voz casi en un susurro. María asintió lentamente, con los ojos llenos de desdén. «Has destruido más vidas de las que crees», respondió. A medida que avanzaba la noche, los hilos del destino se entrelazaban cada vez más, preparando el escenario para revelaciones que sacudirían los cimientos de todos. El amanecer encontró a Raúl acorralado en su propia casa. Los 4 mercenarios con rostros impasibles bajo sus capuchas lo rodeaban en la opulenta sala de estar. El sudor goteaba de la frente de Raúl mientras su mente corría frenéticamente. «Espera», dijo con voz temblorosa. «Tengo información que podría derribar a don Alfonso». Los mercenarios intercambiaron miradas intrigadas. En el hospital, Esmeralda, apoyada por María, se abrió paso con pasos decididos hacia la habitación de Kelly. El pasillo parecía interminable, cada paso cargado de emociones contenidas. A medida que pasaba el tiempo, Kelly yacía pálida y vulnerable en la cama del hospital, levantando la vista cuando sus ojos se encontraron con los de Esmeralda. Una mezcla de culpa y miedo era evidente en sus ojos. «Entonces, eres la mujer por la que mi esposo nos dejó», dijo Esmeralda con una voz sorprendentemente tranquila. Con lágrimas brotando, Kelly asintió. «Esmeralda, lo siento mucho. Nunca quise nada de esto». En ese momento, Lucía entró en la habitación. Su mirada se movió de Kelly a Esmeralda, y algo en su expresión cambió. Kelly, con voz temblorosa, dijo: «No me reconoces, ¿verdad?». La confusión se apoderó del rostro de Kelly, que luego se transformó en conmoción al ver a las 2 mujeres abrazarse en un reencuentro lleno de lágrimas y años de separación. Mientras tanto, en su oficina, don Alfonso recibió una llamada alarmante. «Señor», dijo una voz frenética, «la investigación federal está cerca de descubrir todo lo que sospechamos. Hay un traidor entre nosotros». El rostro de don Alfonso se endureció. «Encuentre al traidor», ordenó, «y prepare el plan de contingencia. Nadie arruinará lo que he construido». En la casa de Raúl, los mercenarios escucharon con creciente interés la información que uno de ellos proporcionó. «Jefe», dijo, «creo que querrá escuchar esto usted mismo». A medida que avanzaba la mañana, comenzaron a salir a la superficie secretos guardados durante mucho tiempo, amenazando con alterar para siempre el destino de todos los involucrados. Mientras tanto, ajena al drama que se desarrollaba en el hospital, María, con ojeras por las noches de insomnio, sostenía una pila de papeles mientras entraba en la habitación de Esmeralda. «Encontré algo», dijo con voz temblorosa. «Hay un tratamiento experimental en Suiza para la condición de los gemelos, pero…». Hizo una pausa, mordiéndose el labio. «El costo es astronómico, millones de dólares». Sentada junto a las cunas de sus bebés, Esmeralda sintió el peso del mundo aplastarse sobre ella. La fortuna de su familia, una vez un símbolo de seguridad, ahora parecía insuficiente en comparación con la salud de sus hijos. Vacilante, tomó una decisión que lo cambiaría todo. Caminó hacia la habitación de Esmeralda. Al verlo entrar, Esmeralda, visiblemente tensa, dijo con voz ahogada: «Sé que no merezco tu perdón, pero nuestros hijos necesitan todo el apoyo que puedan recibir». Antes de que Esmeralda pudiera responder, Lucía entró corriendo. «Kelly quiere hablar contigo», anunció, con su rostro una mezcla de emociones conflictivas. En otra parte de la ciudad, los mercenarios recibieron nuevas órdenes de un misterioso jefe. «Cambio de planes», dijo una voz distorsionada por teléfono. «La misión ha evolucionado. Estén atentos a todos, pero no actúen hasta nuevo aviso». De vuelta en el hospital, Kelly,
Con lágrimas en los ojos, les confesó a Esmeralda y Raúl un secreto que lo cambiaría todo. «Mi embarazo es de alto riesgo», reveló. «Los médicos dicen que debo elegir entre mi vida y la del bebé». El silencio que siguió fue ensordecedor. A pesar de su dolor, Esmeralda sintió una punzada de compasión. Raúl, por su parte, parecía envejecer años en segundos. Mientras tanto, don Alfonso sufrió un ataque cardíaco en su oficina y fue llevado de urgencia al hospital. Su negocio quedó en crisis esa noche. La ciudad había caído en la oscuridad, envolviendo el hospital en un velo de sombras y secretos. Esmeralda, con el rostro marcado por la fatiga y la preocupación, miró por la ventana de su habitación del hospital. El peso de la decisión que tenía que tomar se sentía como una piedra en su pecho. La puerta se abrió con un crujido y Lucía entró con una expresión seria. «Esmeralda», dijo en voz baja, «hay algo que necesitas saber, algo que cambiará todo lo que crees saber sobre tu familia». Mientras tanto, en el pasillo, Raúl se enfrentaba a la verdad más dura de su vida. Con lágrimas en el rostro, Kelly confesó: «El bebé no es tuyo, Raúl. Lo siento mucho. Si esta historia te ha intrigado, me sentiré honrada y agradecida por tu apoyo. Al suscribirte, me ayudas a seguir brindándote las mejores historias. Gracias de antemano y muchas bendiciones». Ahora, volvamos a la historia. El mundo de Raúl se hizo añicos en ese momento. Cada decisión y sacrificio que había hecho se basaba en una mentira. Se hundió en una silla, con la cabeza entre las manos. En otra parte del hospital, don Alfonso despertó en la unidad de cuidados intensivos, con la voz débil pero resuelta. «Ejecuta el plan», le ordenó a su asistente. «Es hora de terminar con esto». Los 4 mercenarios que habían estado monitoreando discretamente el hospital recibieron un mensaje enigmático en sus teléfonos. Sus rostros se endurecieron al leer las nuevas instrucciones. Uno de ellos murmuró: «Este es el juego real, así sea». De vuelta en la habitación de Esmeralda, Lucía acababa de revelar su secreto. Esmeralda la miró conmocionada e incrédula. «No puede ser verdad», susurró. «¿Significa esto que toda mi vida ha sido una mentira?» Lucía asintió solemnemente. «Sí, Esmeralda, y hay más, mucho más. Estamos al borde de algo grande, algo que podría cambiar no solo nuestras vidas, sino posiblemente el futuro de muchos». A medida que avanzaba la noche, todas las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. La verdad oculta durante mucho tiempo estaba a punto de salir a la luz, y con ella, el destino de todos los involucrados pendía de un hilo. A la mañana siguiente, Esmeralda se encontró en un estado de agitación febril. Las revelaciones de Lucía habían sacudido los cimientos de su mundo. Con determinación en sus ojos, tomó una decisión que sorprendería a todos. Vender todo. Le anunció a María, que la observaba. «¡Sorpresa!», declaró Esmeralda con firmeza. «La mansión, las joyas, las acciones, todo vale la pena por mis hijos». Mientras tanto, Raúl, abrumado por la culpa y la desesperación, ideó un plan desesperado. «Si no puedo tenerlos», murmuró para sí mismo, «al menos puedo garantizar su seguridad». Con manos temblorosas, comenzó a redactar una nota de rescate dirigida a él mismo. En la unidad de cuidados intensivos, don Alfonso recibió una visita inesperada. 4 hombres de traje, con placas escondidas bajo sus chaquetas, entraron a su habitación en silencio. «Señor Velázquez», dijo uno de ellos en voz baja, «somos de la Interpol. Llevamos años rastreando sus actividades. Es hora de que hablemos». Lucía, mientras tanto, se encontraba en una encrucijada. Su lealtad a la agencia que la entrenó entraba en conflicto con el afecto que había desarrollado por Esmeralda y los gemelos. En una parte apartada del hospital, hizo una llamada. «Jefe», susurró, «la situación ha cambiado. Los niños son más importantes de lo que pensábamos». «Kelly»,
que se recuperaba en su habitación, recibió la visita de un médico con una noticia alarmante. «Su estado es más complejo de lo que pensábamos al principio», dijo con gravedad. «Tenemos que tomar decisiones cruciales pronto». María, en su incansable búsqueda de respuestas, descubrió una información que la dejó sin aliento. Las pruebas genéticas de los gemelos revelaron algo único, algo que podría revolucionar la medicina moderna. Al acercarse el amanecer, los pasillos del hospital se llenaron de una tensión palpable. Todos, desde los pacientes hasta el personal, intuían que algo importante estaba a punto de suceder. Esmeralda, con sus bebés en brazos, miraba por la ventana la ciudad que despertaba. «Pase lo que pase», susurró a sus hijos. «Los protegeré, aunque tenga que enfrentarme al mundo entero». La luz de la mañana se filtraba por las ventanas del hospital, iluminando el rostro cansado de don Alfonso. La visita de los agentes de la Interpol lo había puesto en alerta máxima. Con manos temblorosas, marcó un número en su teléfono. «Activen el protocolo de emergencia», ordenó. «Debemos proteger el legado a toda costa». Mientras tanto, en la cafetería del hospital, María estaba con el detective privado que había contratado. El hombre, visiblemente nervioso, y mirando por encima del hombro, dijo en voz baja: «Lo que he descubierto sobre Raúl es inquietante». Deslizó un sobre marrón sobre la mesa. «Pero hay algo más importante en juego. Alguien muy poderoso se está moviendo». Antes de que María pudiera abrir el sobre, un fuerte estruendo resonó en el pasillo. Kelly, pálida y jadeante, se desplomó frente a su habitación. Los médicos acudieron en su ayuda, mientras Raúl observaba la escena con una mezcla de culpa y horror. En ese momento, Lucía apareció junto a Esmeralda, con los ojos llenos de determinación. «Esmeralda», dijo con firmeza, «hay algo que debes saber sobre tus hijos. Su condición no es una enfermedad, es un regalo». Esmeralda la miró confundida. Antes de que pudiera responder, una alarma sonó en todo el hospital. «Código azul en la habitación 305», anunció una voz por los altavoces. El caos estalló en los pasillos y, en medio de la confusión, nadie se dio cuenta de que un hombre con un traje oscuro se dirigía sigilosamente hacia la guardería donde estaban los gemelos. María, al notar el alboroto, intentó alcanzar a Esmeralda, pero una mano firme la detuvo. «Señora», dijo un agente de la Interpol en tono serio, «necesitamos que nos acompañe. La seguridad nacional está en juego». Mientras el hospital se sumía en el caos, Esmeralda se aferraba a sus hijos, con los ojos brillantes, con una mezcla de miedo y determinación. «Nadie nos separará», susurró, sin darse cuenta de las fuerzas que convergían. La tensión en el hospital alcanzó su punto máximo, cuando Raúl, con el rostro desencajado por el pánico, irrumpió en la guardería. Sus ojos recorrieron la habitación hasta que se posaron en las cunas de los gemelos. «Tengo que sacarlos de aquí», murmuró, acercándose con pasos vacilantes. Pero antes de que pudiera tocar a los bebés, una figura emergió de las sombras. Con sorprendente agilidad, Lucía se interpuso entre Raúl y los niños, con la voz llena de amenaza. «Ni un paso más», ordenó. Raúl, sorprendido por el cambio repentino en la amable enfermera, retrocedió. «No lo entiendes», suplicó. «Todos estamos en peligro». Mientras tanto, Esmeralda se enfrentaba a una elección imposible. Recuperándose de su infarto, don Alfonso le reveló la verdad sobre sus vínculos con el narcotráfico. «Hija», le dijo con voz temblorosa, «debes elegir entre exponer mi negocio y salvar a tus hijos, o quedarte callada para preservar el legado familiar». El corazón de Esmeralda se aceleró mientras sopesaba sus opciones. En ese momento, María irrumpió en la habitación, seguida de cerca por los agentes de la Interpol. Esmeralda jadeó. «María, hay una conspiración mayor. Tus hijos son la clave de todo». Los agentes, con rostros impasibles, observaban la escena, esperando la decisión de Esmeralda. En el pasillo,
Kelly luchaba por mantenerse consciente mientras los médicos la llevaban rápidamente a la UCI. «Al bebé», susurró. «Hay que salvarlo». Lucía, todavía custodiando a Raúl, recibió un enigmático mensaje en su teléfono. Sus ojos se abrieron de sorpresa al leer: «Cambio de planes. La tormenta que se ha estado gestando durante días finalmente se está desvaneciendo», murmuró para sí misma, amenazando con destruirlo todo. En su camino, cada decisión y cada secreto revelado tenía el poder de alterar no solo el destino de los presentes, sino potencialmente el curso de la historia. Con lágrimas en los ojos, Esmeralda miró a su padre, luego a María y finalmente a la guardería donde estaban sus hijos. El peso del mundo parecía descansar sobre sus hombros mientras abría la boca para dar su respuesta. Una tormenta tropical azotaba la ciudad. Sus vientos huracanados sacudían las ventanas del hospital, inundando los pasillos en oscuridad antes de que se activaran los generadores de emergencia. En medio del caos, Esmeralda estaba en la habitación de don Alfonso, con el corazón dividido entre la lealtad familiar y el futuro de sus hijos. Con voz temblorosa pero resuelta, finalmente habló. «Padre, te amo, pero no puedo continuar con esto. Mis hijos merecen un futuro limpio». Don Alfonso, con una mezcla de orgullo y resignación en su rostro, asintió lentamente. «Entiendo, mi amor. Tal vez sea hora de redimir nuestro pasado». En ese momento, un trueno ensordecedor sacudió el edificio y las luces parpadearon nuevamente. Aprovechando la confusión, Raúl logró burlar el reloj de Lucía y corrió hacia la salida de emergencia, cargando una mochila sospechosamente voluminosa. María, siguiendo sus instintos, lo persiguió, pero tuvo un parto prematuro. Los médicos, luchando contra los desafíos de la tormenta, se prepararon para una cesárea de emergencia. Dividida entre el deber y sus emociones, Lucía tomó una decisión crítica. Sacó un dispositivo oculto de su uniforme y envió un mensaje codificado. Operación Fénix abortada. Nuevas prioridades establecidas. En los pisos superiores, los agentes de la Interpol, junto con Esmeralda y don Alfonso, comenzaron a descubrir la compleja red de conexiones que sostenía el imperio de la familia. Durante décadas, cada confesión parecía abrir puertas a más secretos, capas más profundas de una conspiración que se extendía mucho más allá de la imaginación. Uno de los agentes, revisando documentos, comentó: «Su ADN es la clave de todo». Esmeralda, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor, se aferró al brazo de María. «¿Qué significa todo esto?». La tormenta, como un presagio de los cambios que se avecinaban, seguía rugiendo mientras el destino de todos pendía de un hilo cada vez más fino. El hospital se había convertido en un laberinto de secretos y decisiones cruciales. Con el corazón acelerado sin control, Esmeralda se encontró en una encrucijada que nunca anticipó. «Señorita Montero», dijo uno de los agentes de la Interpol, con su voz profunda resonando en la habitación. «La información que nos dio su padre es vital, pero incompleta. Necesitamos su total cooperación para desmantelar esta red». Miró desde la cama, luego a la ventana donde la tormenta azotaba sin piedad, y finalmente hacia la guardería donde dormían sus gemelos, ajenos al caos que los rodeaba. «¿Puede garantizar la seguridad de mis hijos?», preguntó Cooper con voz temblorosa. María, decidida, persiguió a Raúl, finalmente lo alcanzó y lo agarró por la chaqueta. Mientras caía, María agarró la mochila de Raúl con manos temblorosas y sus ojos se abrieron de asombro al leer su contenido. «No puede ser verdad», susurró en la unidad de cuidados intensivos. Kelly luchaba con Lucía a su lado durante el parto, utilizando todas sus habilidades médicas y su entrenamiento secreto para mantener con vida a la madre y al bebé. «Ánimo, Kelly», susurró Lucía, con la mente dividida entre su misión y la vida que luchaba por traer al mundo. Reuniendo sus últimas fuerzas, hizo una última llamada. «Es hora», le dijo a la persona del otro lado,
Active el protocolo Omega. Dios nos perdone. Los agentes de la Interpol, alertados por una señal en sus dispositivos, intercambiaron miradas preocupadas. «Señorita Montero», dijo uno de ellos, «tenemos que sacarla de aquí de inmediato, por usted y sus hijos». Sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor, Esmeralda tomó una decisión. «No me voy sin mis hijos, y no me iré hasta saber toda la verdad de lo que realmente está pasando aquí». En ese momento, las luces del hospital parpadearon una vez más antes de apagarse por completo, sumiendo todo en una oscuridad impenetrable. El silencio que siguió fue roto por el llanto de un recién nacido, un nuevo jugador en un juego cuyas reglas estaban a punto de cambiar para siempre. El resplandor rojo de las luces de emergencia bañó la escena de un tono surrealista. Con una valentía que ni siquiera sabía que tenía, Esmeralda dio un paso adelante, colocándose entre los agentes armados y las cunas de sus hijos. «No más secretos», exigió su voz, temblorosa pero firme. «Quiero la verdad, toda la verdad». Justo en ese momento, María irrumpió en la habitación, jadeante y sosteniendo una memoria USB. «Esperen, tengo algo que todos deben ver». Mientras tanto, en la sala de partos, Lucía luchaba por estabilizar a Kelly, quien había entrado en shock después de dar a luz al sorprendentemente tranquilo recién nacido. «Hay algo diferente en este bebé», murmuró Lucía. Sus años de entrenamiento secreto hicieron sonar las alarmas en su mente. En la guardería, uno de los agentes encapuchados dio un paso adelante, quitándose la máscara. Todos se quedaron sin aliento al reconocer a Antonio Vega, el supuesto padre fallecido de los gemelos. «Nunca quise que las cosas llegaran tan lejos, pero nuestros hijos son más importantes de lo que imaginan», dijo Esmeralda en voz baja. En ese momento, las puertas del hospital se sellaron automáticamente, activando un protocolo de cuarentena. La voz de don Alfonso resonó por los altavoces. «Atención a todos. Este edificio ahora está bajo mi control. Nadie entra, nadie sale. Es hora de que la verdad salga a la luz». Aprovechando una oportunidad en medio del caos, Raúl intentó escapar, pero María lo detuvo. «No tan rápido», dijo con una mirada decidida. «Tienes mucho que explicar». Los gemelos, sintiendo la tensión en el aire, comenzaron a llorar al unísono. Esmeralda, dividida entre el shock de ver a Antonio con vida y la necesidad de consolar a sus hijos, sintió como si el mundo girara a su alrededor. «¿Qué está pasando?», preguntó, su voz apenas un susurro. «¿Qué son nuestros hijos?». Con una mirada de angustia y resolución, Antonio respondió: «Ellos son la clave para salvar a la humanidad, Esmeralda, y también la razón por la que todos estamos en peligro». La tormenta afuera parecía intensificarse, como si la naturaleza misma reaccionara a la revelación. En ese momento, con muchas vidas en juego, todos comprendieron que nada volvería a ser lo mismo. El silencio que siguió a las palabras de Antonio fue ensordecedor, roto solo por los gritos de los gemelos y el rugido de la tormenta afuera. Esmeralda, con piernas temblorosas, se acercó a las cunas y acunó a sus hijos, como si su abrazo pudiera protegerlos de las verdades que estaban a punto de revelarse. «Explícate», exigió Antonio, con la voz mezclada con incredulidad y rabia. «¿Cómo puedes estar vivo? ¿Y qué tiene que ver todo esto con nuestros hijos?». Antonio respiró profundamente, inspeccionando la habitación con la mirada, evaluando a cada persona presente. «Hace años», comenzó, «fui reclutado por una organización secreta enfocada en la investigación genética avanzada. Fingimos mi muerte para proteger el proyecto». María, sosteniendo el USB como si fuera un preciado tesoro, intervino. «Los archivos aquí confirman que los gemelos tienen una mutación genética única que los hace inmunes a una variedad de enfermedades mortales y potencialmente la clave para crear una cura universal». Lucía, entrando en la habitación con el bebé de Kelly en brazos, agregó:
Este niño también es especial. Acorralado y sin escapatoria, Raúl finalmente confesó. Descubrí parte de esto, por eso quería a los niños. Son personas muy poderosas. De repente, las pantallas de las computadoras del hospital se iluminaron, mostrando el rostro de don Alfonso. La verdad es más compleja de lo que crees. Su voz resonó a través de los altavoces. Nuestro legado familiar no se trata solo de negocios. Hemos sido los guardianes de este secreto por generaciones. Los agentes de la Interpol, visiblemente confundidos, bajaron sus armas. Esto va más allá de cualquier jurisdicción, murmuró el líder. Esmeralda, sintiendo el peso de la historia y el futuro sobre sus hombros, miró a sus hijos y luego a Antonio. ¿Qué debemos hacer ahora?, preguntó, su voz apenas un susurro. Antonio se acercó, colocando su mano sobre el hombro de Esmeralda, ofreciéndole protección. Con determinación resuelta, declaró el destino de la humanidad. En ese momento, las luces parpadearon una vez más y una alarma comenzó a sonar. Una voz computarizada anunció: «Atención, intrusos detectados en el perímetro del hospital». Todos intercambiaron miradas preocupadas, al darse cuenta de que el mundo exterior estaba a punto de romper su burbuja de verdades recién descubiertas. El momento de las decisiones había llegado. El caos estalló en el hospital mientras las alarmas sonaban más fuertes. Esmeralda, abrazando a los gemelos con fuerza, miró a Antonio con una mezcla de miedo y resolución. «¿Quiénes son?», Drenia preguntó, su voz apenas audible sobre el estruendo. Antonio, con años de entrenamiento evidentes en su actitud tranquila, se acercó a la ventana. «Podrían ser cualquiera», respondió. «Gobiernos, corporaciones, grupos extremistas. Todos quieren el secreto contenido en el ADN de nuestros hijos». En ese momento, la puerta de la habitación se abrió. Don Alfonso, pálido pero de mirada feroz, entró, apoyado en un bastón. «No permitiré que nadie haga daño a mi familia», declaró. María, todavía agarrando la memoria USB, se acercó a una computadora. «Necesitamos hacer pública esta información», propuso. «Es la única manera de protegerlos». «No», gritó Lucía, incrédula. «Si esta información se divulga, el caos desatado será inimaginable. Guerra, experimentos ilegales y persecución implacable». Viendo una oportunidad de redención, Raúl habló. «Conozco a alguien, un periodista. Podemos filtrar alguna información para construir una red de protección pública sin revelar todos los detalles». Mientras discutían, el sonido de un helicóptero se hizo más fuerte, sacudiendo las ventanas con su proximidad. Don Alfonso activó un intercomunicador oculto en su bastón e inició el protocolo Omega. «Nadie entra al hospital hasta que yo lo diga», ordenó. De repente, las luces se apagaron por completo. Cuando regresaron momentos después, todos jadearon de sorpresa. En el centro de la habitación había una figura inesperada. Kelly, pálida pero resuelta, sosteniendo a su bebé. «Yo también tengo algo que decir», anunció, con voz débil pero firme. «Este niño es su padre, no quien todos creen». Todas las miradas se volvieron hacia ella. La tensión en la habitación aumentó. Afuera, las sirenas y los helicópteros crearon una cacofonía de urgencia. Sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros, Esmeralda tomó una decisión. «Basta de secretos, basta de mentiras», declaró. «Es hora de enfrentar esto juntos como una familia». En ese preciso momento, una explosión sacudió los cimientos del hospital. Resultó ser menos que temida. Una granada de humo lanzada por las fuerzas de seguridad para crear confusión. El humo se filtró por debajo de las puertas, lo que aumentó la tensión y la urgencia. Esmeralda, tosiendo y con los ojos empañados, se aferró a las gafas. «Tenemos que salir de aquí», dijo con firmeza. Antonio asintió, tomando la iniciativa. «Conozco una salida de emergencia en el sótano que podemos usar». Don Alfonso, recuperando algo de compostura, agregó: «Tengo un equipo de seguridad privada afuera. Pueden ayudarnos a salir sin ser detectados.
María, todavía sosteniendo el USB, sugirió que deberían separarse para evadir la captura. Mientras discutían el plan, Kelly, todavía débil por el parto, se acercó a Esmeralda. «Lo siento por todo», susurró. «Nunca quise que llegara a esto. Puedo ser una distracción. Te daré tiempo para escapar». Lucía, usando su entrenamiento médico y de agente, se hizo cargo de la situación médica. Los bebés necesitan atención. No podemos arriesgarnos a una fuga apresurada. De repente, escuchamos pasos acercándose por el pasillo. La tensión en la habitación alcanzó su punto máximo. Esmeralda, con repentina claridad, tomó una decisión. «No huiremos», declaró. «Afrontaremos esto aquí y ahora. Somos inocentes y tenemos la verdad de nuestro lado». Antonio la miró con una mezcla de orgullo y preocupación. «Es arriesgado, pero tienes razón. No podemos pasar el resto de nuestras vidas huyendo». Mientras todos se preparaban para lo que estaba por venir, don Alfonso hizo un último llamado para cancelar el protocolo Omega. «Es hora de enfrentar las consecuencias de nuestras acciones». Los pasos se detuvieron fuera de la puerta. El grupo intercambió miradas, unidos por primera vez en un frente común. Cualquier desafío que los esperara al otro lado, lo enfrentarían juntos. La puerta comenzó a abrirse lentamente, y todos contuvieron la respiración, listos para lo que vendría. La puerta se abrió por completo, revelando un grupo de agentes federales, liderados por una mujer de mediana edad, con una placa brillante en su chaqueta. «Soy la agente especial Ramírez», anunció en tono firme. «Estamos aquí esta noche en respuesta a informes de actividades ilegales y alertas de seguridad nacional». Esmeralda dio un paso adelante, todavía sosteniendo a sus gemelos. «Agente Ramírez, hay mucho que explicar, pero le aseguro que no somos una amenaza». Don Alfonso, apoyado en su bastón, intervino. «Esto es un malentendido. Estamos dispuestos a cooperar plenamente con su investigación». La agente Ramírez escaneó la habitación. Su mirada se detuvo en cada rostro. «Necesitamos que todos vengan con nosotros para interrogarlos. Los niños serán puestos bajo custodia estatal temporal por su seguridad». Al escuchar estas palabras, Esmeralda sintió que el pánico la abrumaba. «No», dijo con firmeza. «Mis hijos no irán a ningún lado sin mí». Antonio y María dieron un paso adelante, sosteniendo el USB. «Tenemos evidencia que explica todo. Si nos dan la oportunidad de mostrársela, entenderán por qué actuamos de esta manera». La agente Ramírez dudó por un momento, evaluando la situación. «Si ese es el caso, tomaremos las medidas legales necesarias». El grupo se preparó para revelar la verdad. Truth se acercó a Kelly, quien todavía sostenía a su bebé. «¿Estás lista para esto?», preguntó en voz baja. Kelly asintió. Su rostro mostraba una determinación recién descubierta. «Es hora de que todos sepan la verdad, sin importar las consecuencias». Raúl, sintiéndose fuera de lugar pero decidido a hacer lo correcto, ofreció: «Yo empezaré. Confesaré mis errores y explicaré cómo me involucré en todo esto». Mientras la agente Ramírez y su equipo se preparaban para escuchar, la tormenta afuera comenzó a amainar, como si la naturaleza misma reconociera que era hora de que surgiera la verdad. Esmeralda miró a su alrededor y vio la extraña familia que el destino había reunido, y con una respiración profunda, se preparó para enfrentar lo que el futuro le deparara, sabiendo que por primera vez en mucho tiempo no estaba sola en esta lucha. La siguiente hora transcurrió en un torbellino de revelaciones y confesiones. Raúl, con voz temblorosa, detalló cómo inicialmente se involucró por codicia, pero luego se enredó en una red de secretos que lo abrumaron. Usando una computadora portátil proporcionada por los agentes, María mostró archivos del USB, mostrando correos electrónicos y registros médicos de Aaron en la pantalla, revelando décadas de investigación genética. «Como puede ver», explicó María, «los gemelos de Esmeralda y el bebé de Kelly tienen una variación genética única,
Nada sobrenatural, pero extremadamente raro y potencialmente valioso para la investigación médica. Antonio habló, con la voz llena de emoción. Fingí mi muerte para proteger a Esmeralda y la investigación. Nunca imaginé que las cosas llegarían tan lejos. El agente Ramírez escuchó atentamente. Utilicé mis conexiones para financiar la investigación, confesó don Alfonso, con visible peso sobre sus hombros. Sí, algunas de estas conexiones eran cuestionables, pero siempre fue con la intención de proteger a mi familia y posiblemente ayudar a millones. Lucía reveló su verdadera identidad como agente encubierta, asignada para monitorear la situación. Mi agencia sospechaba que algo grande estaba sucediendo, pero nunca imaginamos esto. Esmeralda, escuchando con una mezcla de sorpresa y comprensión, finalmente habló. Entiendo que hay mucho en juego aquí, más allá de nuestra familia, pero estos niños, nuestros hijos, no son experimentos, son seres humanos que merecen una vida normal. La agente Ramírez asintió lentamente, procesando toda la información. Esto está fuera de mi jurisdicción, admitió. Tendré que consultar a mis superiores sobre cómo proceder. Mientras el agente se iba a hacer algunas llamadas, el grupo intercambió miradas, la tensión palpable en el aire. Habían puesto todas sus cartas sobre la mesa, y ahora todo lo que tenían que hacer era esperar la decisión que podría cambiar sus vidas para siempre. Kelly, meciendo suavemente a su bebé, rompió el silencio. Pase lo que pase, dijo en voz baja. Al menos no vivimos a la sombra de las mentiras. Esmeralda asintió, abrazando a sus gemelos. Ahora solo nos queda afrontar lo que venga. Las horas siguientes estuvieron marcadas por una tensa espera. El agente Ramírez regresó, con expresión severa, acompañado de un hombre de traje que se presentó como el procurador general. Desde el Estado hemos revisado su caso, empezó el fiscal, con su voz profunda llenando la habitación. La situación es, como mínimo, sin precedentes. Esmeralda agarró la mano de Antonio, preparándose para lo peor, dada la naturaleza sensible de la información y su potencial impacto en la salud pública. Hemos decidido lo siguiente. La investigación genética estará bajo supervisión federal, pero se llevará a cabo de manera ética y transparente. Un suspiro colectivo de alivio recorrió la sala. Sin embargo, añadió, habrá consecuencias legales para aquellos que hayan infringido la ley. Su mirada se posó en don Alfonso, quien asintió con resignación. Asumiré la responsabilidad de mis acciones, dijo Raúl con dignidad, dando un paso adelante, pálido pero decidido. El agente Ramírez continuó. Los niños se quedarán con sus padres, pero bajo supervisión médica regular, con su privacidad protegida tanto como sea posible. Esmeralda sintió que se le quitaba un peso de los hombros. ¿Y qué pasa con la investigación?, preguntó. Se formará un comité de ética, respondió el fiscal. Tú tendrás voz y voto en las decisiones que se tomen. El objetivo es equilibrar el avance científico con el bienestar de las familias involucradas. Antonio abrazó a Esmeralda. Esto es más de lo que podríamos haber esperado, susurró María, con lágrimas en los ojos. Luego se acercó a Kelly. ¿Estarás bien?, preguntó en voz baja. Kelly asintió, mirando a su bebé por primera vez en mucho tiempo. Creo que sí, dijo. Lucía, quitándose la placa, se la entregó a Ramírez. Mi misión ha terminado, declaró. Pero si me lo permiten, me gustaría seguir involucrada, esta vez como amiga. Mientras el grupo asimilaba la noticia, un rayo de sol se filtraba por la ventana, iluminando la habitación. A pesar de los desafíos que se avecinaban, había esperanza en el horizonte. Esmeralda miró a su alrededor a esta familia improvisada, reunida por el destino y las circunstancias, y dijo con firmeza: podemos enfrentar lo que venga. Así, la habitación del hospital cerró un capítulo de secretos y mentiras y abrió uno nuevo lleno de desafíos, pero también de verdad y unidad.
Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. El hospital, otrora epicentro de secretos y revelaciones, volvió poco a poco a la normalidad. Esmeralda y sus gemelos fueron trasladados a una suite privada, donde podrían recibir visitas controladas y atención médica especializada. Antonio, ahora liberado del peso de su muerte falsa, pasó cada momento posible con su familia recién reunida, con los ojos brillando cada vez que sostenía a uno de los gemelos. Gemelos, como si apenas pudiera creer que esa era ahora su realidad. «Nunca pensé que tendría esto», le confesó a Esmeralda una tarde mientras sostenía suavemente a su hija. «Una familia, una segunda oportunidad». Esmeralda sonrió, aunque la preocupación aún nublaba sus ojos. «¿Cómo nos adaptaremos a esta nueva vida?», preguntó. En otra habitación, Kelly se recuperaba con su bebé. María la visitaba regularmente, y una inesperada amistad comenzó a florecer entre las dos mujeres. «Nunca me disculpé como es debido», dijo Kelly un día, con lágrimas en los ojos, «por todo el daño que causé». María la abrazó. «El pasado es el pasado. Lo que importa es cómo avanzamos a partir de aquí». Mientras tanto, don Alfonso y Raúl enfrentaban las repercusiones legales de sus acciones, y ambos aceptaron declararse culpables de cargos menores a cambio de su total cooperación. Lucía, navegando por su vida encubierta, se encontró en una encrucijada personal y profesional. Una tarde, mientras tomaba café con Esmeralda, compartió sus dudas. «He pasado tanto tiempo siendo otra persona», confesó, «que no estoy segura de quién soy realmente». Esmeralda le apretó la mano. «Eres nuestra amiga, Lucía, y siempre tendrás un lugar aquí con nosotros». Con el paso de los días, el grupo se fue adaptando a la nueva realidad. Las visitas de médicos y científicos se volvieron rutinarias, siempre bajo la atenta supervisión del recién formado Comité de Ética. Una tarde, mientras todos estaban reunidos en la suite de Esmeralda, Antonio propuso un brindis. «Por la verdad», dijo, levantando un vaso de jugo, «el alcohol todavía prohibido en el hospital, y por la familia que hemos formado contra viento y marea». Mientras todos brindaban, Esmeralda miró a su alrededor a esta familia improbable, unida por el destino y las circunstancias, que ahora enfrenta un futuro incierto pero prometedor. Sentía que podían superar cualquier cosa. Meses después, la vida había cobrado una nueva normalidad para todos los involucrados. Esmeralda y Antonio se habían mudado a una casa en las afueras de la ciudad proporcionada por el programa de protección del gobierno. Los gemelos crecían sanos y fuertes bajo el cuidado de un equipo médico especializado. En una tarde soleada, el grupo se reunió en el jardín de la nueva casa para hacer una barbacoa. El ambiente era relajado, un marcado contraste con la tensión que los unió inicialmente. Kelly, que ahora vive en un apartamento cercano, llegó con su bebé. María la acompañó y su amistad se profundizó con el tiempo. «Nunca pensé que todos estaríamos aquí así», comentó Kelly, mirando a su alrededor con una mezcla de asombro y gratitud. Lucía, que había decidido quedarse en la ciudad y trabajar como enfermera en un hospital local, asintió con la cabeza. «La vida da muchas vueltas», dijo don Alfonso, que estaba bajo arresto domiciliario, sonriendo mientras se unía a ellos por videollamada. «He estado pensando», dijo, con su voz sonando. Desde el altavoz del teléfono se escuchó la voz de don Alfonso. «¿Cómo usar el resto de mi fortuna para algo bueno? Tal vez como base para la investigación médica ética». Esmeralda le sonrió a su padre. «Me parece una idea maravillosa, papá». Raúl, que había sido condenado a servicio comunitario, llegó más tarde con una bandeja de postres. «Es lo menos que puedo hacer», dijo tímidamente, todavía luchando por encontrar su lugar en este nuevo orden. A medida que avanzaba la tarde, Antonio atrajo la atención de todos. «Quiero proponerte algo», dijo, mirando a Esmeralda con amor. «A través de todo lo que hemos pasado, me he dado cuenta de lo precioso que es el tiempo. Esmeralda, ¿te casarías conmigo esta vez
sin secretos ni mentiras? El jardín estalló en aplausos y felicitaciones cuando Esmeralda, con lágrimas en los ojos, dijo que sí. Más tarde, cuando se puso el sol, Esmeralda vio a sus amigos y familiares reunirse. Las traiciones habían traído peligros, pero también encontraron perdón, redención y un nuevo propósito. Pensó, mientras observaba a sus hijos jugar en el pasto, que nuestro verdadero legado no es el secreto de su ADN, sino cómo elegimos vivir nuestras vidas de ahora en adelante. Con este pensamiento, se unió a los demás, lista para enfrentar cualquier desafío que el futuro pudiera traer, sabiendo que ya no estaba sola. Había pasado un año desde aquellos dramáticos eventos en el hospital y la vida había encontrado un nuevo ritmo para todos los involucrados. Hoy era un día especial, la boda de Esmeralda y Antonio. El jardín de la casa estaba adornado con flores blancas y listones dorados. Los invitados, de un grupo pequeño pero unido, tomaron sus lugares mientras el sol de la tarde bañaba el lugar con una cálida luz. Esmeralda, radiante con un vestido sencillo pero elegante, caminó hacia el altar del brazo de su padre, don Alfonso, quien había sido liberado del arresto domiciliario para la ocasión. Él la miró con orgullo y amor. Antonio esperaba en el altar, con los ojos brillantes de emoción. Los gemelos, de casi 2 años, estaban sentados en la primera fila, cuidados por María y Kelly. A medida que avanzaba la ceremonia, cada asistente reflexionaba sobre el camino que los había traído hasta aquí. Lucía, que se había convertido en parte integral de sus vidas, sonrió ante la transformación de una misión secreta a una familia elegida. Raúl, sentado discretamente al fondo, sintió una mezcla de alegría por Esmeralda y remordimiento por sus acciones pasadas. Sin embargo, su servicio comunitario le había dado un nuevo propósito y perspectiva de vida. Kelly, sosteniendo a su hijo, intercambió una mirada cómplice con María, que se había convertido en un pilar de apoyo mutuo, ayudándolos a navegar por sus nuevas vidas. Cuando Esmeralda y Antonio intercambiaron sus votos, no había un solo ojo seco en el jardín. La superación de las segundas oportunidades y la fuerza que encontraron juntos después. Durante la recepción, don Alfonso pidió hablar. «Hace un año, pensé que lo había perdido todo», comenzó, con la voz llena de emoción. «Pero hoy, mirando a mi alrededor, veo que he ganado más de lo que jamás imaginé. Esta familia, unida no por la sangre, sino por la elección y las circunstancias, es mi verdadero legado». Levantó su copa por Esmeralda y Antonio, por los hijos que los unieron y por el futuro que construirían. Mientras todos brindaban, Esmeralda miró a su alrededor y vio a sus hijos jugando con amigos y riendo con su padre. Habiendo redimido a su ahora esposo y viéndolo mirarla con amor, comprendió que a pesar de los secretos y mentiras que marcaron el inicio de su historia, habían encontrado algo valioso, una verdadera familia forjada en la adversidad y fortalecida por el amor y la comprensión. Cuando se puso el sol, marcando el final de un capítulo y el comienzo de otro, enfrentaron un futuro incierto juntos, más fuertes por las pruebas que habían soportado y unidos por los lazos que habían formado. Con una mezcla de esperanza y determinación, Esmeralda y su nueva familia estaban listos para escribir el siguiente capítulo de sus vidas, sabiendo que el amor y la verdad los guiarían hacia adelante. Por favor, comparta sus pensamientos y opiniones en la sección de comentarios. Sería un honor para mí si le diera un me gusta. Los invito a ver la siguiente historia increíble,